Hola gente, buenas tardes. Hoy les traigo un tema nuevo, reflexiones y más preguntas, ¿no? Hoy les traigo el tema de por qué la gente busca las religiones. A lo largo de la historia nos hemos hecho la pregunta trascendental de por qué el ser humano ha buscado las religiones, qué busca con creer en cada religión, llámese metodismo, llámese cristianismo, llámese hinduismo, llámese budismo y toda cualquier religión que existe en el planeta, ¿ok? Lo que el ser humano ha buscado con las religiones obedece a una obedece a una necesidad antropológica, histórica, filosófica y material del sentido de búsqueda. Entonces, cuando no tenemos claro o por qué el ser humano no se responde a diversas interrogantes como el sentido de la vida, para qué estamos, por qué somos, para qué, cuál es el objetivo de mi propósito de vida. Yo hace poco les compartía un libro, un short que se llamaba El miedo a la vida. Hay algunas personas que les gusta el trabajo, hay otras personas que no, hay otros que lo elogian, hay otros que lo aborrecen. Pero lo cierto es, y que se desprende de este libro, pues puedo sacar una conclusión muy evidente al tema que estamos hablando el día de hoy. ¿Por qué las religiones? ¿Por qué creer en ellas? ¿Cuál es el sentido de subjetividad que liga al ser humano con la religión? ¿Okay? Y en primer lugar, pues obedece a diversos factores, tanto psicopedagógicos, psicoemocionales. Algunos han hablado de la neurociencia para la efecto y categorización de dichos temas, ¿ok? Pero lo cierto es que la religión no solamente abduce factores neurológicos o psicológicos, sino que también obedece a factores históricos. Piénsenlo así de esta manera. Eh, Cuando el ser humano siente miedo de un interrogante que no puede resolver, en su cerebro se activa una sustancia determinada que genera miedos, dudas, inclusive hasta el pánico, ¿ok? Entonces, un efecto químico que se produce en el cerebro genera en la discrepancia del ser humano estas experiencias. Y hay un libro sobre eso que se llama Las variedades de la experiencia religiosa, ¿ok? Hemos de entender que el ser humano no convalida o convalida a veces estas conductas en el actuar divino, los animales, los elementos de la naturaleza y los demás cosas que están ahí que pudieran sugerir que el ser humano tenga la necesidad de creer en tal cual elemento, ¿no? Algunas religiones basan su credo en los ritos animales, los ritos naturales, o simplemente se hace una fusión de ambos y se crea a veces elementos sincréticos que permiten que la religión conecte con las necesidades físicas, económicas y materiales de la parte que las invoca. Es decir, voy a danzarle al dios de la lluvia Tlaloc para que llueva. Voy a rezarle al dios de la fecundidad para tener hijos. Es decir, cada ser humano ha venido creando dioses conforme a sus necesidades materiales y también físicas y también pues monetarias, ¿no? Esto abduce a un principio de antropología visible, y la antropología visible nos ha venido enseñando que el ser humano busca esos elementos para crear factores de convicción que generen la certeza de que pues yo estoy creyendo en tal cual Dios porque esa es mi necesidad material, mi necesidad personal y física me demanda creer en tal cosa. Sin embargo, hay algunos escritores que han hablado de la experiencia extrasensorial y parapsicológica neuronal. Entonces, algunos escritores también han dicho que el ser humano busca la religión por conectar con fuerzas más allá de lo visible o lo invisible. Para hablar de estos factores determinantes, pues tenemos que entender que la religión, ya lo he dicho en videos anteriores, que es el conjunto de creencias mediante las cuales se liga el ser humano y pretende obtener una conexión con lo divino. Sin embargo, para mí hasta este punto, pues ya antes de entrar al tema de una religión en particular, siempre considero importante preguntarme, ¿por qué creer en tal religión? ¿Qué me obliga a mí a conectar con tal religión? Y pues tú ves en la mayoría de las religiones, voy a usar un ejemplo muy común que es el cristianismo,
los famosos testimonios. Fíjate que yo llegué al cristianismo por ese testimonio, que me pasó tal experiencia, y pues, tú puedes ver personas en las redes sociales que hablan de un determinado testimonio, una determinada situación personal por el cual llegaron a esa situación. Hay un testimonio del catolicismo, testimonio de por qué yo me convertí al islamismo, al brahmanismo islámico y demás. Entonces, lo que parecía ser tan divino a veces no parece conectar con un lema tan divino, porque las religiones abducen a su factor clave número uno, el testimonio personal de las personas que se acercan ahí o dan una experiencia. Es decir, es como si yo fuera a un foro de Herbalife a comprar un producto y las personas me hablan de que tuvieron un testimonio de experiencia vendiendo el producto y se hicieron millonarios. Lo cierto es que son contadas las personas y que cuando estás ahí, pues no sucede tal como te lo esperabas, ¿no? Entonces, uh, lejos de llegar a un tema personal, creo que las personas buscan la religión por una necesidad personal intrínseca de desesperación a veces, que a veces no tenemos dinero, a veces no tenemos la seguridad psicológica y material de reflejar esos actos visibles, ¿no? Y muchas veces se recurren a rituales, a prácticas para invocar la divinidad que el hombre o ser humano desea con el fin de obtener un favor. Y pues desgraciadamente lo hablo así porque históricamente siempre ha sido así. Se ha satanizado mucho el hecho, por ejemplo, lo que es en la cultura azteca, de que los aztecas realizaban sacrificios humanos para que el sol saliera al día siguiente. Los que conocemos la cultura azteca, pues podemos percatarnos de esa situación. Pero lo cierto es que son ritos, son prácticas que el ser humano realiza para practicar su religión. Y pues más que nada también la cuestión más importante de por qué buscamos las religiones. Creo que el ser humano dentro de su parte sociológica, antropológica, histórica, ha buscado un sentido de pertenencia y de búsqueda. Hay muchas personas que han hablado en entrevistas en el New York Times, religiosos convertidos de diversas religiones. Tú puedes analizar un catálogo cuando ves ahí y vas a encontrar una frase muy en común que dicen: la religión le dio sentido a mi vida, le dio una causa, una razón, un motivo para seguir adelante. Pero volvemos al mismo punto de partida, porque la religión mm, pues no abduce a eso, sino que abduce a que el ser humano necesita esas partes pues parapsicológicas importantes del mismo. ¿Qué quiere decir esto? Pues que el ser humano busca algo, un por qué, para qué, y que la explicación del para qué tenga una justificación. Y aquí entramos al elemento más importante, la justificación de las religiones: por qué existen y para qué existen. Las religiones se justifican en el simple hecho de que cuando tú le crees al Dios de la religión que estás eh, practicando o creyendo, ejercitando, se invoca una determinada necesidad. Por ejemplo, se da mucho en el fenómeno latino internacional, que se popularizó en su momento la figura de Malverde, la Santa Muerte, Yolúa, en las creencias africanas. Y esos dioses pues que tuvieron un repunte, por ejemplo, lo que es en las ciudades fronterizas de Mexicali, Ciudad Juárez, Nuevo Laredo, Nogales, hablando de aquí específicamente en el Estado de México, bueno, en la República Mexicana, perdón, se ha popularizado el culto a la Santa Muerte, un factor que pues no era muy bien visto por la sociedad. Sin embargo, pues fue ahí teniendo su demasía en aumento, ¿no? Entonces, creo que para mí es importante ver los fenómenos sociales, porque conforman una parte importante de las religiones, como determinadas religiones que no se practicaban ahora sí se practican, y como algunas religiones que tenían un mayor aumento histórico en numerología, en números o en factor estadístico, pues dígase así, están cayendo. Entonces es un contrapunto: las que tenían más bajan y las que tenían menos ahora suben. Es una tendencia alcista y bajista de las religiones. Pero básicamente pues volvemos a lo mismo, ¿no? Al factor de los testimonios, el factor parapsicológico de por qué las personas buscan la religión esa, si realmente se sienten convencidos. Ahora, el tema es ahorita no es meterme tan a fondo qué es lo que hace cada templo, cada denominación, pero lo cierto es que las personas están buscando un sentido social de pertenencia en cada religión. Y siempre me hago la pregunta de tema: ¿por qué o el para qué de las religiones?
Y ese es un tema para mí muy amplio, pero dando una explicación a corto plazo, pues puedo decir eso. Cuando nosotros revisamos los materiales históricos que motivaron la fundación de las religiones, pues también debemos entender que muchas veces no hay evidencia cierta de que tal o cual religión tenga un sustento histórico, ¿no? Hay religiones que sí lo tienen, para aquellos que me empiecen a contradecir, hay religiones que sí lo tienen, es cierto, pero hay hechos consustanciales que afirman que son propios de la religión y nos estamos dando cuenta, por ejemplo, que no es así. Por ejemplo, en el libro de La granja humana y el cristianismo, un mito más del doctor Freixedo, pues la marca de las famosas manos que traen un clavo con la cruz aquí así y que dicen que esto es una experiencia propiamente del catolicismo, pues ya se vio en la religión hinduista que no es cierto porque hay un fenómeno similar. Entonces empezamos a ver que lo divino no es tan sospechosamente divino, sino que es una serie de conductas que se vienen replicando en todas las religiones, y cuando abrimos los ojos y nos quitamos la venda del escepticismo único de la religión, empezamos a entender que ciertas prácticas o ciertas conductas se dan antagónicamente en todas las religiones, ¿no? Ahora, lo que quiero hacer ver con esto es por qué la gente está buscando las religiones, cuál es el por qué y para qué están las religiones. Puedo sonar un poco ambiguo, no sé, como tú lo quieras mencionar, pero para mí está muy claro, ¿no? Las personas buscan las religiones por el sentido de identidad, de propósito, de darle énfasis a la vida de lo que están practicando. No puedo decir que las religiones como tal sean las correctas, ni que tengan la verdad, porque la verdad es un hecho que siempre se está transformando y está en una constante evolución histórica, filosófica, política, religiosa y universal. La verdad se transforma a concepto de quien la transforma. Hemos tenido más de 20 siglos donde las personas han dicho mi verdad es absoluta y prevalece, y a los cada 100 años surge una nueva antítesis de la verdad, ¿no? Entonces yo ya no puedo estar seguro de que la verdad es la verdad y lo que es mentira sea mentira, tan mentira realmente. Y pues analizando estos factores y cerrando desde una perspectiva congruente, puedo decir que las religiones, ese es el caminito básico. Hay cosas muy interesantes de analizar, por ejemplo, las piedras de Stonehenge, las cavernas de los hombres primitivos en Noruega, las cavernas de los hombres primitivos en África, las grabaciones, inscripciones en piedra, donde mmm, las primeras culturas, pues dígase así, tribales o las primeras tribus nómadas dejaron evidencia de cómo practicaban la recolección, la caza, los ritos y cómo la religión sospechosamente también surge cuando se da la estabilización de los grupos, ¿no? Es decir, que los grupos nómadas se volvieron sedentarios y que el sedentarismo generó la economía, la religión y la política. ¿Por qué? Porque de alguna manera habría que explicar los fenómenos que están sucediendo dentro de una comunidad. Y es interesante porque en el caso de las religiones politeístas, pues se desarrollan en torno a elementos naturales donde había muchas cosas, por ejemplo el agua, la lluvia, el viento, el trueno, el fuego, los volcanes en algunos casos, los animales, ciertos animales, y que de alguna manera pues como ya formaban tan parte de esas culturas, pues se adoptaron por sus, eh, ¿cómo decir la palabra? Por materializarlas a través de un elemento semántico que es un ídolo, una imagen, eh, una estatua y demás, ¿no? Por ejemplo, lo que se dio mucho en el contexto mexicano, y hablando en particular de estados, en México hubo una importante división, lo que eran los grupos de Aridoamérica y el grupo del sur, ¿no? Que eran los de sudamericano, o el grupo, no, corrijo, Sudamérica no era, eran los de Aridoamérica en el norte, corrijo, perdón, que ese grupo pues sus ritos estaban basados pues en lo que era caza, recolección. Por ejemplo, puedes ver en algunos estados del norte, por ejemplo, la materialización
de elementos como la luna, el fuego, los coyotes, y de alguna manera eso generó en las culturas ese factor, ¿no? También tenemos los elementos de culturas del sur de México, donde ahí pues sí había una vasta cantidad de especies y recrearon esos elementos, ¿no? Para efecto de... Entonces lo que quiero decir con esto es que las personas en sus códices, grabados y demás instrumentos buscaron darle explicación al porqué de cada religión. Yo cerrando el video con este tema, el porqué de las religiones, yo concluyo con 3 puntos sustanciales. Primero que nada, la persona busca la religión por un sentido de necesidad, llámese física, psicológica o espiritual, que ellos realmente aducen, ¿no? En sus credos. Número 2, las religiones son buscadas por las personas que tienen un interés político o social en participar en ellas, porque muchas veces las personas no creen como tal los preceptos, sin embargo quieren formar parte de un grupo y sentirse identificados y participan en determinados grupos o creencias. Y número 3, ¿por qué las personas buscan las religiones? Pues básicamente yo creo que el punto más medular aquí, el más importante del por qué una persona busca la religión, es por el sentido de pertenencia y de búsqueda, ¿no? Como lo he venido mencionando. Ahora, este tema va a ser el que voy a tratar esta semana, por qué las personas buscan las religiones. Esto fue una preintroducción nomás para mí, para darles entrada. Yo seguiré compartiendo libros que vaya leyendo. Si alguien de ustedes me quiere comentar algo, yo sigo abierto a la mejor disposición. Bueno, por otra parte, pues me despido. Muchas gracias y les deseo buena tarde. Gracias, público.